Hola, buenos días. Soy el doctor Edgar Antesana Chávez, médico cardiólogo, electrofisiólogo, y el día de hoy vamos a hablar acerca de el síncope y las bradiarritmias que ocurren en el adulto mayor. Antes de empezar, quiero agradecer a los organizadores por la invitación y quiero hablar un poco de la importancia del tema del síncope en el adulto mayor. Particularmente, todos sabemos en qué consiste un síncope, definido como la pérdida súbita de conciencia con recuperación por completo al cabo de unos pocos segundos o minutos. Pero ¿por qué es tan importante este tema? Tenemos que ver lo prevalente que es. Fíjense que casi un 41% de la población va a tener algún episodio sincopal a lo largo de su vida. Y en gran porcentaje presentará una recurrencia, casi un 13% va a tener uno o más episodios posteriormente. Por supuesto, esta es una patología que tiene cierta prevalencia mayor en las mujeres, pero es importante hablar de esto en el adulto mayor porque vemos que epidemiológicamente existe un pico en la gente joven, cerca de los 20 años, y como podemos ver acá en la gráfica, un segundo pico que va en aumento con la edad. Quiere decir que las personas mayores particularmente serán más propensas a tener episodios sincopales. Y fíjense que en los servicios de emergencia, según qué registro, es casi 1 a 2 o 3% del total de consultas en guardia, lo cual hace esto como una patología sumamente prevalente, por lo cual involucra no solamente a los cardiólogos, sino también a todos los médicos que están en la emergencia, todos los médicos clínicos y todas las personas que pueden estar involucradas con estos pacientes. Como les mencioné antes, el síncope es la pérdida súbita de la conciencia, pero el global del síncope siempre termina centrándose en una baja perfusión cerebral. Esta baja perfusión cerebral es transitoria y puede estar causada ya sea por un bajo gasto cardíaco o por una baja resistencia vascular periférica. Cualquiera de estas dos causas modificará de alguna manera la perfusión cerebral llevando al síncope. Y fíjense cómo el síncope, distintos tipos de síncope coinciden de alguna manera en algunas de estas causas, como el síncope cardíaco modifica el gasto cardíaco, pero el síncope de reflejo puede tener tanto un descenso del gasto cardíaco como una menor resistencia periférica y pasa lo mismo durante la hipotensión ortostática. Ahora vamos a ir viendo un poco acerca de las causas de síncope, que en realidad podemos agruparlas en estos tres grupos. Son muy importantes tanto el síncope reflejo como el ortostático, que quizás son los más prevalentes. En el síncope reflejo quiere decir que existe algún mecanismo reflejo alterado en el cuerpo que va a llevar a la hipoperfusión periférica. Podemos dividirlo en aquellos que son vasovagales, como aquel que está causado por bipedestación prolongada, pero también aquel que simplemente es un reflejo a algún evento que ocurre externamente, ya sea dolor, la gente que tiene miedo a las agujas o a la sangre, ve sangre y se puede desmayar, son simplemente reflejos alterados, pero también existen ciertos otros reflejos, como aquel que es la micción, como la distensión abdominal por una ingesta copiosa, que también puede llevar a despertar estos reflejos. E inclusive el síndrome de seno carotido es una forma de reflejo en el cual existe una sensibilidad exagerada de este reflejo a nivel del seno carotidio. El síncope ortostático lo conocen todos, es aquel en el cual existe una caída súbita de la presión arterial entre estar sentado y estar de pie. Y hay muchas causas que pueden llevar a esto, tanto la depresión de volumen intravascular, muchos fármacos y particularmente fallas autonómicas que pueden ser primarias o secundarias. Vemos que hay muchas enfermedades, particularmente es importante esto en el adulto mayor porque hay muchas enfermedades que pueden ser frecuentes en ellos, como la enfermedad de Parkinson, la demencia, la atrofia sistémica múltiple, diabetes, neuropatías, alteraciones autoinmunes o paraneoplásicas. Existen muchas causas secundarias que dan fallas autonómicas capaces de dar síncope ortostático. Esto es mucho mayor en las personas adultas mayores, por lo cual es más frecuente encontrarnos
este tipo de síncope en estas personas. Y ni hablar que encima suelen estar medicados con vasodilatadores o diuréticos por ser también hipertensos o en muchos casos por antidepresivos. Entonces se suman muchas causas que pueden facilitar la presencia de síncope ortostático en estos pacientes. Pero en realidad, y la causa que más nos preocupa y nos importa descartar de la manera más segura posible, serán las causas cardíacas. Estas pueden ser arritmias graves, que sean bradiarritmias o sean taquiarritmias, que puedan llevar a la hipoperfusión periférica, o algunas alteraciones estructurales que también son más frecuentes en las personas mayores, alteraciones valvulares como la estenosis aórtica o isquemia miocárdica, ciertos tumores cardíacos, un, un tromboembolismo pulmonar. Es importante ver al hablar de las causas cómo las personas mayores tienen mayor prevalencia de absolutamente todas estas causas, tanto cardíacas como las que producen síncope ortostático. Así que eso genera que las personas tengan con mayor edad mayor incidencia de síncope, pero también hace que sea mucho más complejo el diagnosticar y encontrar cuál es la causa porque suele estar embarrado todo por la combinación de todas estas enfermedades en un solo paciente. Creo que es importante, de cualquier manera, hablar de qué hacemos cuando llega este paciente. Primera persona que lo verá será alguien en emergencias, aunque puede ser también el médico en consultorio. Entonces, el primer paso es definir que esto realmente sea una pérdida transitoria de conciencia y que la causa pueda ser un síncope, porque existen otras causas que no corresponden a síncopes. Existen ciertos tipos de convulsiones que podrían simularlo, existe gente que puede tener caídas y no ser sincopales, y existen accidentes isquémicos transitorios, existen muchas causas neurológicas que pueden, en algún caso, simular ser un síncope. Entonces, nuestro primer objetivo siempre va a ser confirmar que lo que estamos investigando es un episodio verdaderamente de síncope. Cuando confirmamos esto, los pasos iniciales y nuestras armas iniciales son bastante básicas. Fíjense que vamos a hacer mucho basados en lo que es una buena anamnesis y un examen físico. Hay mucha gente que dice que casi el 50% del estudio del síncope está basado solo en estas dos cosas. Pero es importante que siempre tenemos que tener también algún electrocardiograma y laboratorios que nos permitan ser más precisos para encontrar cuál es la causa. Y si encontramos la causa precisa, o por lo menos con mucha probabilidad, podremos tratar esa causa como corresponda. Pero lo importante, y en realidad es el grupo más grande de pacientes, en el cual haciendo todo esto no llegamos a tener un diagnóstico totalmente certero y tenemos dudas. En ese caso es esencial en el contacto inicial, que es la emergencia, cuando el paciente llega a guardia, estratificar al paciente y ver si este síncope fue de bajo riesgo, en el cual quizás el paciente haya poca probabilidad de que tenga un evento adverso grave, o es un síncope de alto riesgo en el cual el paciente debe estar internado. Y muchos pacientes caerán en algo intermedio en el cual no podemos definir si es de bajo riesgo, si es de alto riesgo, que es un riesgo intermedio, y ese paciente también debe quedarse internado durante un menor tiempo para observación en algo que se llama unidad de síncope, que puede ser realizada en guardia, puede ser realizada en el piso de internación, pero que nos permitirá separar mejor en si hay que prolongar más la internación o el paciente podrá seguir los estudios de manera ambulatoria. ¿Cómo hacemos para definir esta estratificación de riesgo? Bueno, como les dije, es esencial como primera herramienta una buena anamnesis. Es obvio que vamos a interrogar al paciente sobre todo lo que sintió, pero acuérdense que el paciente tuvo una pérdida de conocimiento, entonces es esencial interrogar si existieron testigos o no, e interrogar qué fue lo que vieron. Por otro lado, en la duración del episodio, generalmente la pérdida de perfusión cerebral solo puede ser muy transitoria en un episodio de síncope. Imagínense que puede estar segundos, un minuto, 2 minutos el cerebro sin estar perfundido. Más allá de eso, es raro que sea un síncope, tiene que pensar en alguna otra causa.
Si no, el cerebro tendría, si estuviera hipoperfundido 10-15 minutos, tendría algún tipo de secuela o alguna otra cosa. Entonces, solamente la duración del episodio también nos ayuda a decir esto es un síncope o es otra cosa. Podemos preguntar a los testigos si existieron movimientos tónico-clónicos que nos orienten a pensar en convulsiones, aunque hay que ser claros que algunos pacientes con síncope podrían tener algún movimiento tónico-clónico y a la vez algunas convulsiones podrían no tenerlo, así que no es 100% seguro, pero orienta. Por supuesto, tenemos que saber qué antecedentes tiene el paciente. Si tiene trastornos de ansiedad, o si viene con medicación antihipertensiva, o estaba deshidratado, si tiene Chagas o enfermedad de Parkinson, enfermedades que nos digan, bueno, cuál es la más, las causas o más posible dentro del síncope. Interrogaremos también el pródromo, que es muy importante, porque generalmente los síncopes reflejos u ortostáticos tienen un momento de pródromos, que puede ser mareos, puede ser sudoración profusa, puede ser pérdida de la visión, de la audición, escuchar un pitido, pueden ser náuseas, son muy variables. Y por otro lado existen ciertos pródromos que suelen ser más característicos de enfermedad cardíaca, de un síncope cardíaco, como ser palpitaciones que te hacen pensar en arritmias, o la disnea súbita, que también te hace pensar en alguna causa cardíaca como dentro del pródromos. Y por supuesto, interrogaremos qué estaba haciendo el paciente. ¿Existió algún trigger puntual? Si justo estaba sentado y se levantó para caminar. Si estaba sintiendo dolor, justo fue al baño a orinar, o había comido demasiado abundante ese momento, o estaba haciéndose algún estímulo cervical que coincidió con el momento del síncope. Bueno, si existió algún trigger, es necesario darnos cuenta en la anamnesis porque eso va a definir hacia dónde vamos a orientar nuestra sospecha diagnóstica. Y es importante también preguntar qué pasó con el paciente cuando se recuperó. Generalmente los síncopes reflejos u ortostáticos, el paciente tiene alguna sensación de debilidad cuando se recupera, que dura unos pocos minutos, algo que no es muy característico del síncope cardíaco. Por supuesto, el examen físico también podrá ayudarnos y es esencial que podamos tomar la presión arterial tanto sentado como de pie en el paciente. Así podemos ver si existe hipotensión ortostática, lo cual nos ayudará para sospechar fuertemente que lo que el paciente presentó fue un síncope ortostático. Podemos ver si existe algún signo de deshidratación, como vimos, eso también es un predisponente para un síncope de ortostático. Podremos encontrar alteraciones cardíacas, particularmente la presencia de un soplo cardíaco característico de estenosis aórtica, tiene que hacernos sospechar de la causa cardíaca. Podemos ver si existen signos de insuficiencia cardíaca que nos hagan pensar que quizá lo que el paciente tuvo fue un síncope también de causa cardíaca, o en algunos casos, y en realidad en muchos casos, cuando tenemos duda o cuando creemos que la causa pueda ser hipersensibilidad del seno carotidio, es correcto que hagamos un masaje de seno carotidio en el cual apretamos simplemente donde encontramos el pulso carotidio durante 5 segundos e intentamos producir una pausa que sea más de 3 segundos o que baje la presión sistólica más de 50 milímetros de mercurio. En esos casos se considera positivo el masaje de seno carotidio. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos la hipersensibilidad de seno carotidio, porque es algo muy frecuente en las personas mayores. Fíjense este estudio en el cual evaluó la hipersensibilidad del seno carotidio en personas asintomáticas y estudió un grupo que tenía síncopes y un grupo que no tenía nada, era simplemente asintomático. Fíjense que la media edad es de 70 años. Y cuando vemos la hipersensibilidad del seno carotidio, estuvo presente por igual en ambos grupos. E inclusive la cantidad de gente que hizo síncope durante la compresión del seno carotidio fue igual en ambos grupos. Quiere decir que tanto las personas con síncope previo como las que no tenían síncope, en muchos casos tenían hipersensibilidad del seno carotidio. Fíjense que casi un 40%. Con lo cual existe mucho falso positivo, especialmente en personas mayores, así que siempre que vamos a considerar que esta pueda ser la causa, hay que ver si el paciente, cuando presentó el episodio de síncope, estaba haciendo algo que podría considerarse como compresión a nivel cervical o movimiento a nivel cervical. Si no, no tiene demasiado valor hacer
encontrar que es positiva esta prueba. Y con todo esto, uno puede ir definiendo más o menos si sospechamos que el paciente es de bajo riesgo, intermedio o alto. Y cuándo, qué variables tenemos para eso. Fíjense que el electro siempre es algo esencial. Y cuando es normal, suele sugerir que es algo de bajo riesgo. Cuando son el primer episodio y el paciente no tenga antecedentes de cardiopatía, pensaremos que es un bajo riesgo quizás, y cuando no haya traumatismos. Sin embargo, solamente la edad ya nos lleva a un riesgo intermedio, con lo cual la mayor parte de pacientes mayores que puedan encontrar casi siempre va a pertenecer a un riesgo intermedio o alto. Entonces es importante entender que muy pocos pacientes podrán considerarse de bajo riesgo cuando son mayores. Particularmente porque muchos tendrán algún electro anormal, cualquier anormalidad que fuera. Cuando el paciente tenga algún antecedente de cardiopatía o de marcapasos, hay que interrogar si tiene antecedentes familiares de muerte súbita y si está usando algún fármaco antirrítmico. Si el paciente tuvo algún traumatismo en el episodio, sea menor o mayor, también le hará mayor riesgo a esto. Y si el paciente tiene alteraciones más importantes en el electrocardiograma, fíjense que bloqueos de rama o bloqueos de rama bifascicular o trifascicular, eso aumenta muchísimo el riesgo, ese paciente será de alto riesgo, así como la presencia de palpitaciones previas al episodio. Entonces, tenemos muchas cosas para intentar agarrar y definir a este paciente como bajo o alto riesgo. Lo cierto es que ya desde la emergencia es muy complicado poder hacer esto, es algo muy subjetivo, por lo cual creo que es importante mencionar que existen muchas escalas con el objetivo de que esto sea algo mucho más objetivo como evaluación. Y vemos escalas que están diseñadas para evaluar outcomes a un año, mientras que hay algunas que fueron evaluadas para ver a qué pasaba a 7 días. Entonces creo que es importante ver en qué momento encontramos al paciente. Si el paciente se encuentra en guardia, estamos intentando ver qué pasa a corto plazo y usaremos escalas que son diseñadas para evaluar el riesgo a 7 o a 10 días, como el STEPS o el score de San Francisco. Pero cuando nos encontramos con el paciente en consultorio, también se puede hacer en emergencia, es bueno ver qué pasa con las escalas a largo plazo. Y estas son dos escalas a largo plazo que creo que son muy importantes que puedan tenerlas a mano porque intentan ser por lo menos lo más simples y accesibles posible. Fíjense cómo la edad sola es un factor de riesgo, por lo cual siempre las personas mayores ya de por sí parten con algún riesgo mayor. Por otro lado, fíjense que en la historia de cardiopatía será otro punto, la ausencia de pródromos también es otro punto, y el electrocardiograma normal, independientemente de qué anormalidad podamos encontrar, también será otro factor de riesgo. Y para esta escala solo un punto o más y es un paciente de riesgo. Entonces, todo paciente mayor amerita considerarlo por lo menos de riesgo y hacer un estudio más amplio del síncope. En esta otra escala, que es el EXIS, fíjense que como lo peor que podemos tener es palpitaciones precediendo al síncope, lo cual te habla mucho de un síncope arrítmico. Pero fíjense cómo nuevamente el electrocardiograma normal sigue siendo algo que tiene mucho valor, tanto como el síncope en esfuerzo, o como la enfermedad cardíaca, como antecedente de enfermedad cardíaca. Entonces, es importante que siempre podamos tener un electrocardiograma en estos pacientes. Por otro lado, cuando vemos que existen factores predisponentes, que existió algún trigger marcado o que existieron pródromos, eso baja el riesgo dentro de esta escala. Lo importante es que estas escalas nos ayudan a ser un poco más objetivos y definir mejor cuál es el riesgo del paciente para poder ser más agresivos en la búsqueda de alguna causa cardíaca. Ese es el objetivo esencial, es descartar un síncope cardíaco. Si el paciente fuera joven sin factor de riesgo, eso se podría estudiar ambulatoriamente y quizás requiera una sola rutina de exámenes y después quedarnos tranquilos. Pero si el paciente tiene 2, 3 puntos, el paciente tiene que monitorizarse en guardia, quizás tenga que estar internado, hacerse todos los estudios del síncope internado y repetirlos, aún si está normal, cuando esté ambulatorio, más de una vez. Entonces, estas escalas nos sirven no solamente para el contacto inicial en guardia, sino para ver qué pacientes tenemos que seguir insistiendo en buscar y en repetir estudios. Entonces, lo primero que hacemos en el guardia es definir
si ese paciente requiere monitorearse de manera prolongada, eso son 4 horas, 6 horas, 12 o 24 horas, mientras más tiempo monitoreamos, más chance tenemos de encontrar algo. ¿Y a quiénes lo vamos a hacer? En guardia, a los que tengan algún riesgo o intermedio o elevado. Se puede hacer tanto en la emergencia, se puede hacer en el piso, eso es simplemente un área diseñada para esto, pero que tiene la capacidad de monitorear al paciente. ¿Y cuál es el objetivo? Es poder tener al cabo de esas 6 horas, 8 horas, 12 o 24 horas que definimos nuestro monitoreo, definir si el paciente hay que darlo de alta porque no encontramos nada, o sigue quedando dudas, o encontramos algo que requiera la internación. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Tener pausas muy prolongadas, tener el monitoreo taquicardia ventricular o un bloqueo AB completo de alto grado, o bradicardias o taquicardias que puedan ser sintomáticas. Cuando encontramos esto, quiere decir que encontramos posiblemente una causa de síncope y el paciente tiene que internarse y tiene que solucionarse esa causa. Cuando no encontramos nada de esto, lamentablemente no tenemos sentido más que para dejar internado al paciente y podrá irse a casa, pero seguirá haciéndose estudios ambulatorios. Y obviamente ciertos estudios se podrán hacer durante la internación y deberían hacerse durante esa internación. Particularmente la ecografía Doppler es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite ver rápidamente si el paciente tiene algún tipo de cardiopatía estructural, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene valvulopatía aórtica severa, y ya de esta manera podemos fácilmente definir cuál fue la causa o sospechar fuertemente cuál fue la causa. Cuando dejamos en guardia, en haciendo unidad de síncope, no tiene mucho sentido hacer un holter porque eso el paciente se queda monitoreado, pero si el paciente se va a la casa, es importante poder hacer un holter o varios. ¿Por qué? Porque este holter puede que no encuentre nada, ningún tipo de arritmia en 24 horas, pero el paciente podría tenerlo después de 3 4 días. Entonces es importante también pensar cuánto tiempo hay que dejar al paciente con el holter. Si el paciente tiene episodios sincopales a repetición una vez cada semana, quizá tiene sentido hacer un holter de una semana. Si el paciente tiene síncopes una vez cada 6 meses, es muy difícil que encontremos un holter de 24 horas, podemos tener 48 horas, pero en esos casos es más complicado y tenemos que pasar a otro tipo de monitoreos diferentes. Por otro lado, el tilt test es algo muy importante, que es una de las pocas herramientas que tenemos para evaluar los mecanismos reflejos que tiene el cuerpo y evaluar si el paciente tiene alterados estos mecanismos y despertarle un síncope ortostático o alguna alteración refleja en una camilla que lo único que hace es poner al paciente a 60 grados y dejar al paciente ahí durante 30 a 45 minutos, que se podrá hacer o no con isordil sublingual este estudio para hacerlo un poco más sensible, pero independientemente de cómo se haga, el paciente en esos minutos, en esos 30 minutos de monitoreo, 40 minutos, irá viéndose cómo se comporta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y podemos ver si existe alguna falla autonómica y esa presión arterial baja súbitamente, que nos haga sospechar que entonces esa fue la causa del síncope. Pero es importante que no se puede hacer a todos los pacientes el tilt test, porque también es un estudio que tiene un porcentaje alto de falso positivo y de falso negativo. Entonces hay que saber en qué casos pedirlo. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando ya nuestro interrogatorio, cuando nos sospechamos que ese paciente no fue un síncope cardíaco, fue un síncope reflejo u ortostático. En ese caso tiene valor el tilt test. A alguien que creemos fuertemente que fue un síncope cardíaco, no vamos a ganar demasiado haciendo tilt test. La ergometría es un estudio que también se puede realizar, pero muy pocas veces. Cuando el paciente que tuvo un síncope de esfuerzo, en ese paciente hacerle estudios en reposo tiene valor, pero la verdad que el mayor valor vamos a tenerlo en un estudio de esfuerzo. Entonces, en esos casos es importante hacer una ergometría. Y casi como última herramienta tenemos un estudio invasivo que es el estudio electrofisiológico que nos permite mapear la actividad eléctrica por dentro del corazón para ver si existen alteraciones severas que no puedan ser vistas en el electrocardiograma. Lo cierto es que lo pedimos cuando no encontramos absolutamente nada en todos los estudios y tenemos alguna sospecha que el síncope haya sido cardíaco.
particularmente haya sido o arrítmico o bradiarrítmico. Tenemos la sospecha, no lo podemos demostrar, pese a haber repetido los dos estudios muchas veces. Y les diría que si sospechamos o el paciente tiene algún grado de bradicardia sinusal, ese estudio electrofisiológico se puede hacer, pero no es donde tiene mayor valor. El estudio electrofisiológico en el síncope tiene mucho valor cuando existe algún bloqueo de rama. Y si el paciente viene con un síncope y tiene un bloqueo de rama izquierda, debería hacerse algún momento el estudio electrofisiológico para comprobar qué pasa con el resto del sistema de conducción infraisiano. Si existe un bloqueo bifascicular, mucho más si existe un bloqueo trifascicular. Ahí es cuando tiene valor. Entonces, si no encontramos nada en los demás estudios, pero el paciente tiene un bloqueo de rama cualquiera fuera, bifascicular, trifascicular o una sola rama, ahí sí, podemos decirles, ahí tiene bastante valor hacer un estudio electrofisiológico. Finalmente, cuando no encontramos absolutamente nada, la última opción es colocar algo que se llama un grabador de eventos implantable, que es algo, un aparatito muy chiquito como un pendrive que se coloca en el tejido subcutáneo pectoral y que se va a quedar ahí grabando durante aproximadamente 3 años todo el tiempo el ritmo cardíaco del paciente. Entonces, de esta manera, si el paciente vuelve a presentar un segundo episodio sincopal, seguramente va a quedar grabado y podremos ver si existió alguna arritmia, si existió alguna bradicardia, y por lo menos sabemos cuál fue la causa durante ese momento del episodio sincopal. En algunos países y en algunos centros, debido a la baja tasa de diagnóstica que tienen estos estudios, porque como les dije, a veces el Holter puede ser normal y hacemos 3, 4 Holters y no encontramos nada, lo mismo con la ergometría y con el estudio electrofisiológico, algunos centros optan por empezar el estudio de síncope por un grabador de eventos implantable y existe alguna evidencia que esto puede ser algo costo efectivo, pero creo que todavía en Argentina sigue siendo lógico pasar primero por todos los demás estudios y dejar el grabador de eventos para una última instancia. Con todo esto, ¿cuándo diremos tenemos el diagnóstico real en este síncope? Paso 1, cuando la ecografía nos demuestre que existe alguna cardiopatía severa. Eso quiere decir una estenosis aórtica severa, no una leve. Cuando existe una disfunción ventricular severa, no FEI de 48. Entonces, cuando tenemos alteraciones estructurales severas del corazón, bueno, podemos adjudicar que fue esa la causa del síncope. Y está, el diagnóstico es preciso y podemos ir a tratar la causa según cual fuera. Por otro lado, cuando podemos correlacionar que el paciente tiene síntomas y los síntomas pasan al mismo momento que pasa la arritmia en el Holter o en el electrocardiograma o en cualquier tipo de monitoreo. Si podemos correlacionar síntoma con alteración, ya sea taquiarritmia o bradiarritmia, está resuelto y tenemos la causa. Lo más frecuente es que no llegamos a tener la correlación perfecta con los síntomas y cuando no tenemos síntomas tenemos que buscar alteraciones eléctricas muy graves, como ser un bloqueo AB MOVITS 2, un bloqueo AB completo o pausas muy prolongadas, más de 3 segundos, ya sea en el Holter o en el electrocardiograma o en el grabador de eventos, o un episodio de taquicardia ventricular sostenida. Estos son alteraciones eléctricas tan graves que aun si el paciente no llega a tener síntomas, podemos realmente asumir que va a tenerlos a futuro y que quizá ya lo tuvo el momento del episodio sincopal. Para simplemente hacer recuerdo un poco de las bradiarritmias, que es creo que una de las cosas más frecuentes en los adultos mayores, recordar que podemos hablar de las alteraciones a nivel del nodo sinusal y a nivel del nodo auriculoventricular. Y en el nodo sinusal, fíjense que son distintas manifestaciones que puede tener la enfermedad del nodo sinusal. Y siempre intento ser muy claro en esto, y es que el nodo sinusal está eh, afectado por dos cosas. Uno, por el automatismo al cual las células del nodo sinusal van haciendo descargas automáticas, y por cómo esa actividad eléctrica conduce hasta el resto de la aurícula. Pero lo más importante es que todo esto va muy modificado por muchas alteraciones intrínsecas del paciente, como la edad, la temperatura, el pH del paciente, factores mecánicos, si está distendida la aurícula o no, y el tono vegetativo del paciente. Si el paciente está con un tono
parasimpático muy elevado o muy bajo, si está con un tono simpático muy elevado o no. Todo esto va cambiando en a qué frecuencia descarga el nodo sinusal. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente no es lo mismo hablar de cuál es el valor de la frecuencia sinusal cuando el paciente está dormido a las 4 de la mañana, y esa misma frecuencia puede ser totalmente patológica en alguien despierto caminando. El paciente dormido puede tener 45 de frecuencia cardíaca y quizás simplemente es una alteración del tono vegetativo. Pero si la actividad del paciente era distinta, estaba caminando, corriendo y tiene 45 por minuto, esa misma frecuencia termina siendo patológica. Entonces, siempre hay que interpretar el valor puntual de frecuencia cardíaca según qué actividad estaba haciendo el paciente. No es que hay un punto de corte a partir de donde es patológico. Pues el mejor ejemplo son los deportistas que pueden estar con frecuencias de 35 por minuto si son profesionales y están haciendo partidos de fútbol, están haciendo competiciones y están bien. Entonces, no hay un valor de frecuencia sinusal. Importa mucho la correlación con todo esto, particularmente con cuál es el tono vegetativo. Y en la noche no hay un valor de frecuencia que sea tan grave. Si es de noche, somos bastante más laxos. El problema es cuando pasan durante el día, durante la actividad de estas alteraciones. Y como les dije, existen muchas formas de manifestarse de la enfermedad de nodo sinusal. Simplemente para mencionárselos, es común que podamos encontrar, como en este holter, fíjense que acá están los QRS angostos, pero no van precedidos por una onda P. Esto quiere decir que el que está descargando a esta frecuencia de 36 por minuto es el nodo AB, que es un marcapasos subsidiario. Quiere decir que el nodo sinusal tiene una frecuencia de descarga por debajo que esto. No podemos saberla, pero sabemos que está por debajo de 35, seguramente 30 o menos, lo cual es una forma bastante frecuente de encontrarnos como manifestación de enfermedad de nodo sinusal. Y quizás es este ritmo nodal el que evita que el paciente tenga síntomas. Podemos encontrarnos también con episodios de taquicardia auricular. Como ven acá, existen ciertas ráfagas de taquicardia auricular porque generalmente la enfermedad de nodo sinusal está asociada a cierta fibrosis auricular que permite que el paciente tenga salvas de taquicardia auricular o de fibrilación auricular, inclusive, dando el famoso síndrome de taquicardia bradicardia. Entonces existe una cierta relación entre ambas cosas. Por supuesto, la forma más evidente es ver simplemente bradicardia sinusal como acá, en que vemos dos ondas P que conducen al QRS, pero el intervalo entre estas dos ondas P da una frecuencia de 34 por minuto. Es algo bastante patológico. En algunos pacientes podremos encontrar la fibrilación auricular, como les dije, comparten ciertas noxas con la enfermedad de nodo sinusal. Existe cierta fibrosis auricular que une ambas patologías, con lo cual no es raro encontrar que el paciente tenga fibrilación auricular. Y en algunos casos el paciente quizás no tenga ninguna de todas ellas y lo único que podemos tener es salvas de fibrilación auricular con pausas luego del corte de FA. Fíjense cómo en este episodio de FA hay una pausa de 4 segundos luego del corte. Entonces, en este caso es un holter que tiene distintas combinaciones, pero en algunos pacientes podrá ser solamente una de ellas, ya sea la bradicardia, solamente la pausa, solamente el FA o solamente los ritmos nodales. Pero es importante entender que todo está hablando de lo mismo, es que el nodo sinusal está enfermo. Con respecto a los bloqueos auriculoventriculares, todos saben bastante de esto ya. Solamente se les recuerdo que se viene en bloqueo de AB de primer grado, que no suele tener ningún grado de malignidad por lo general, así que no suele requerir demasiada preocupación y está dado por esto que vemos acá, el intervalo entre el inicio de la onda P y el inicio del QRS mayor a 200 milisegundos o lo que es lo mismo un cuadradito grande. Sí es importante explicarles algo y es que nunca hablamos del intervalo AB, nunca se lo mide ni durante ni después de una extrasístole. Entonces, siempre intentar que sea medidos durante un ritmo sinusal estable. Por otro lado, tenemos los bloqueos AB de segundo grado que están divididos en el bloqueo AB tipo MOVITS 1 y en el bloqueo AB tipo MOVITS 2, acá abajo. El bloqueo AB MOVITS 1 se caracteriza por esto que vemos acá y es un intervalo PR que se va prolongando cada vez más hasta que una onda P se bloquea. Esto es un comportamiento generalmente
característico del nodo AB y tiene cierto grado de benignidad. ¿Por qué? Porque el nodo AB va progresando la enfermedad poco a poco y el paciente podrá pasar de tener este bloqueo AB de segundo grado a tener un 2-1 más adelante, después un 3-1 y muy adelante en el tiempo tendrá un bloqueo AB completo, pero tiene un grado de progresión paulatina, con lo cual es cierto, relativamente benigno. Es muy distinto al bloqueo AB tipo MOVITS 2 que podemos ver acá abajo, en el cual fíjense que los intervalos PR son todos iguales y de repente hay una onda P bloqueada. Este comportamiento es característico de las fibras sódicas que, si se recuerdan, tienen una conducción todo o nada. Y las fibras sódicas se encuentran a nivel del ventrículo, a nivel del sistema de His-Purkinje. Entonces, esto nos habla de que el sistema de His-Purkinje pueda estar dañado. Y por ende, esto no va a progresar como enfermedad paulatina. La enfermedad de fibra sódica de repente está conduciendo con un MOVITS 2 y de repente hace un bloqueo B completo súbitamente e inclusive puede fallecer el paciente. Entonces, solamente encontrarnos este patrón de MOVITS 2 le da mucho riesgo a la patología y hace que tengamos que tomar alguna conducta. En cambio, en el bloqueo de MOVITS 1 quiere decir que quizá tengamos que monitorear al paciente a menos que tenga síntomas, en cuyo caso, bueno, requerirá algún tratamiento. En último caso, llegamos a lo que es el bloqueo AB de tercer grado, que pueden fijarse acá, son las ondas P yendo por un camino y los QRS van por otro camino totalmente separado. En este caso, ninguna onda P va a conducir hacia el ventrículo y la frecuencia de los QRS está dada por un marcapasos subsidiario de escape que podrá ser a una frecuencia un poco mayor cuando eso parte desde el nodo AB o a una frecuencia menor cuando parte desde el sistema Purkinje. Y según cuál sea la frecuencia de escape, será cuál es el riesgo para el paciente. No es lo mismo tener estos escapes a 40 por minuto que permiten que el paciente tenga síntomas, pero podamos controlarlo y tener algún tiempo para tratar, que hay ciertos otros bloqueos AB que tienen escapes a 20 por minuto o a 15 por minuto, que esos tienen mucho riesgo de un evento adverso grave. Creo que lo importante es que podamos reconocer que es ahí donde nos enfocamos, en el síncope cardíaco, y donde tenemos que tener cierto ahínco en buscar una y otra vez. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar gravedad al paciente. Cuando sospechamos que el paciente no tuvo un síncope cardíaco, o realmente hicimos muchas veces estudio para síncope cardíaco, podemos pensar que el síncope fue vasovagal, un síncope reflejo u ortostático, y en esos casos también tenemos algo por hacer con el paciente. No es que no podemos hacer nada. Creo que lo más importante en estos casos, cuando estamos convencidos de que la causa fue más refleja, es explicar al paciente que es un trastorno generalmente benigno. Por lo general, el síncope es un evento que se ve como muy grave para la gente que lo está viendo, para todos los espectadores lo ven como algo gravísimo, asumen que el paciente se murió, pero en los casos que son reflejos, esto no tiene ningún tipo de severidad. Entonces es importante tranquilizar al paciente, tranquilizar a la familia y que entiendan que esto es una patología que por lo general va a volver a recuperarse y no va a pasar más allá de eso, que tiene que tener cuidado con los golpes o caídas. Entonces, apuntar más que nada a tranquilizarlos. Y como el mayor riesgo está dado por el golpe o caída, el paciente también tiene que aprender a entender, paso uno, cuáles son los triggers, porque podría evitar esos triggers. Si vemos que el trigger fue la ingesta copiosa de alimentos, o el haber visto sangre, o haber estado, no sé, deshidratado, o mucha gente que puede estar de pie de manera prolongada en un lugar caliente, bueno, ¿qué se le hace? Se le indica al paciente que intente evitar estas situaciones. Es muy fácil y eso va a evitar en muchos casos que el paciente tenga una recurrencia. Por otro lado, el paciente puede aprender a reconocer los pródromos y es común que los pacientes lo reconozcan y como les dije, si el riesgo está dado por la caída, el paciente puede sentarse al momento que tiene un pródromo o acostarse en el piso inclusive, quizá corte el episodio, quizá no lo corte, pero en el peor de los casos no va a pasar nada, va a recuperar. Entonces explicarle que todo esto va a ayudar a bajar el riesgo de la enfermedad. Por otro lado, podemos también decirle que tiene que tomar mucho líquido. Como mucho de esto tiene que ver con
como les dije, con una baja resistencia vascular periférica, pero si mantenemos las venas muy llenas, quizá podemos mantener un poco esa resistencia un poco más alta. Entonces, el paciente, como conducta básica de todo síncope que consideremos reflejo, es aumentar muchísimo la ingesta de líquidos. Y eso quiere decir 2 o 3 litros por día, aparte de lo que ya venga tomando. Eso es mucho, pero claramente está demostrado que tiene una gran capacidad de bajar la cantidad de episodios que el paciente va a presentar. Por otro lado, podemos decirle que coma libremente sal, ya sea podemos suplementarlo si es que el paciente quiere, que coma sal por demás, pero sino que sea libre en el consumo de sal. Tenemos que saber qué medicamento está tomando el paciente, qué podemos descontinuar. Algunos antihipertensivos están asociados con presencia de síncopes ortostáticos, entonces podemos cambiar el tipo de antihipertensivo. Existen ciertos diuréticos que facilitan la deshidratación. Bueno, ¿qué podemos cambiar? Los dopaminérgicos. Ver si podemos discontinuar y buscar alguna alternativa en algún medicamento. Todo esto, sin lugar a dudas, va a cambiar cómo va a seguir el paciente. Quizá baje o anule por completo los episodios subsiguientes de síncope. En aquel paciente que tiene varios episodios a repetición y realmente creemos que es algo ortostático reflejo, como les dije, es importante que el paciente sepa reconocer los pródromos, porque a veces podemos enseñarle a hacer esto, que son ciertas maniobras de contrapresión, en el cual fíjense cómo un pie va delante del otro y el paciente tiene que contraer las piernas. Eso lo que hace es eh, empujar la sangre de los miembros inferiores hacia el corazón y tiene mucha capacidad para evitar cortar el síncope. También puede hacer esto que ven que es agarrarse las dos manos y hacer fuerza como estirándolas o hacer presión pinza con fuerte contra algún objeto. Todo esto lo que hace es aumentar el tono simpático, aumentar la contracción muscular y eso mejora un poco la resistencia vascular periférica y en muchos casos corta el síncope. Esto cuando el paciente tiene la capacidad de reconocer los pródromos, es ideal. En algunos pacientes, o que no tienen capacidad de reconocer los pródromos y tienen síncopes a repetición, o, o porque creemos que esto puede ayudar y puede entrenar a mejorar los reflejos autonómicos, se puede hacer algo que se llama tilt training, en el cual es esto. Fíjense que este paciente está de pie, con la espalda apoyada contra la pared y está separado de los pies unos 15 centímetros. Mantenerse en esta posición durante 3 a 5 minutos y cortar. Y al día siguiente repetirlo e intentar hacer esto prolongando cada semana unos 3 minutos o 5 minutos hasta llegar a los 30 minutos. Esto es un entrenamiento para el sistema nervioso autónomo que va a permitir que quizá nuevamente la cantidad de episodios del paciente disminuyan. Y es muy importante hacerlo entonces, cuando encontramos pacientes con síncope, reflejo, a repetición, poder hacer estos entrenamientos, poder enseñar estas maniobras para cortar el síncope y hacer ciertos ejercicios. Es importante que en el entrenamiento para esto, así como se puede hacer este ejercicio, también está bien mandarlo a hacer ejercicios de contracción de piernas. Eso también genera aumento en la musculatura de miembros inferiores que de alguna manera ayuda en el retorno venoso sanguíneo. Y es importante que todo esto nos ayude a que el paciente tenga opciones, no es que por tener un síncope reflejo no tenemos opciones. Y tenemos que hacer esto siempre que tengamos síncope reflejos. ¿Y existen ciertas medidas farmacológicas? Sí, la verdad, en mi experiencia, muy pocas veces requerimos usar estos medicamentos. La mayor parte de pacientes van bien con todas las otras medidas. Y podemos usar fludrocortisona o midodrine, que lo que hacen es retener algo de sodio en el organismo y por ende líquido junto a esto. Creo que se usa más que nada cuando el paciente presenta síncope a repetición muchas veces y hacemos todas las maniobras previas y el paciente continúa con estos episodios. Bueno, podemos considerar estas drogas sabiendo que tienen tendencia a aumentar un poco la presión arterial, así que no son gratuitas, pero en algunos casos, como digo, muy pocas veces podemos llegar a hacer esto. Creo como mensaje final, para resumir, decirles nuevamente, la mayor parte de pacientes mayores que se vayan a cruzar van a tener por lo menos factores de riesgo para hacer riesgo intermedio o elevado en el síncope, ya solo por la edad, ni hablar por la medicación, antecedentes que van teniendo, es muy común encontrarlos. Entonces, es mucho más necesario que en la población joven hacer un interrogatorio muy minucioso
que realmente nos ayude a decir cuál es la causa más probable. Hay una gama de estudios complementarios que podemos realizar, pero es importante que todo esto vaya guiado mucho según la sospecha, porque en la medida que sospechemos una causa, podemos repetir una y otra, y hay pacientes que tienen 5 veces el mismo estudio realizado, pero siempre en la medida que tengamos que la causa, sospecha de que esa fue la causa. Eh, También creo que hay que recordarles a ustedes y también a veces a los pacientes que casi un 50% de los cuadros de síncope no llegan a tener un diagnóstico etiológico. O sea, estamos haciendo todo esto, pero aún así no llegamos a tener en todos el diagnóstico etiológico preciso. En esos casos habrá que tratarlo hasta tener una causa definitiva, como si fuera algo reflejo, e indicarle el aumento de líquido, hacer algunas medidas de entrenamiento. Eh, pero como les dije, justamente es por estos casos que es importante repetir los estudios según sospechamos y repetirlo una y otra vez. Que un Holter sea normal, que un test sea normal, no quiere decir que no pueda ser la causa. Quiere decir que quizá hay que repetirlo y quizá podemos seguir encontrando la causa. Al hacer tantos estudios es común encontrar alteraciones y no tengan que ver con el cuadro. Entonces, siempre apuntar a tener una correlación del síntoma con alguna arritmia. Cuando tenemos alguna arritmia y correlación con el síntoma, perfecto, estamos resueltos. Eh, Creo que es eso, esencial pensar en esta correlación. Y finalmente, cuando tenemos sospecha de causas reflejas, hay un montón de opciones. El paciente no está desahuciado, justamente podemos hacerle un montón de cosas para enseñarle a prevenir estos episodios o inclusive tratarlos cuando aparecen. Entonces, todas estas cosas ayudarán a que podamos darle herramientas y el paciente se sienta más seguro. Y creo que eso sería todo lo que tengo para comentarles. Simplemente agradecer nuevamente a los organizadores del curso y a todos ustedes por su participación y estar atentos en este tema. Muchas gracias.